en términos generales, en términos humanistas, Adrúbal González fue un excelente ser humano dedicado a la cultura, al arte, a la lectura, a la investigación, apoyando el crecimiento cultural de nuestra ciudad y de nuestras zonas vecinas. Lo que le conocimos y estuvimos cerca de él en sus épocas de lucha, de batalla, por lo que él consideraba justo y por mantener siempre viva algo que a veces olvidamos, que es la historia, que son los recuerdos. Conocí a Adrúbal González porque por nuestra afinidad de parientes. Nosotros llevamos un parentesco por la familia de mi tío Aníbal Dao y por supuesto de mi tío Miguel Elías Dao. En mi casa pues se conoció a Adrúbal desde muchacho. Estaba para el año 74, ya en una empresa aduanera del grupo Dao, y Adrúbal era uno de los visitantes continuos de la casa Dao, porque allí pues se mantenía buenas relaciones con sus primos lejanos, Nelson, su tío Aníbal y el resto de la familia. Y bueno, siempre habían encuentros donde Adrúbal era el centro de atención por las disertaciones y la historia que podía relatar. Esa fue la amistad de parientes, como él decía, que nosotros tuvimos por lo largo de muchos años, porque después fue extraordinario. Mire, en lo personal tengo muchas anécdotas de él. La anécdota de la adquisición del Museo Juan José Flores, cuando utiliza a Miguel Elías Dao para que compre la casa porque no se la querían vender a él. Y entonces se vale de esa artimaña y después se ríe de la jocosidad cuando adquieren la casa y la donan. Una anécdota que siempre la recuerdo: estábamos en un hotel en las afueras de la ciudad, en un encuentro con una persona que llegaron del estado Falcón, y había una mesa repleta de galletas y de golosinas. Adrúbal era goloso, y yo también. Y él empezó a comer galletas y a guardar galletas en el saco del traje. Y yo, Adrúbal, ¿qué estás haciendo, chico? Esto mañana con un cafecito queda tranquilo. Pero cuando él hizo eso, al rato vamos a salir, había unas personas en la puerta del hotel. Y él me dice, no, yo por ahí no voy a pasar. No, esa gente fastidiosa. Vámonos por el sótano, por el estacionamiento. Y nos vamos por el estacionamiento. El estacionamiento daba a una salida que está cerca del mar, en el Palito. Y cuando vamos llegando a la salida, había un perro, pero inmenso, con una cadena larga, que el perro llegaba protegía la puerta. Y el perro viene y yo le digo, Adrúbal, ¿qué hacemos aquí? No, chico, ese perro es mansito. Y cuando nos acercamos, el perro era bravo. Entonces le digo, Adrúbal, dale una galleta al perro. Dale una galleta al perro. Y él agarra una galleta y se la lanza al perro y el perro salta y ataja la galleta. Y vuelve, le digo, no, Adrúbal, tienes que tirársela más lejos para correr. Bueno, en eso le dio no sé cuántas galletas al animal y el animal las atajaba. Entonces una de esas yo le quito la galleta y tiro la galleta por el suelo y el perro corre a atajar la galleta y pasamos corriendo. Pero cuando pasamos corriendo se le caen las galletas que le quedaban en el bolsillo. Y eso estuvo lamentándose de esa galleta semanas y semanas y semanas. La apertura de los museos para Adrúbal no era simplemente tener el museo, no. Era tener el museo y tener formado a los guías del museo, a las personas del museo para que estas personas impartieran, divulgaran la historia. Eso es interesante. La historia del Castillo Libertador, la historia del Fortín Solano, la historia de la Casa Guipuzcoana, la historia del Museo Juan José Flores, etc. Esas historias para que la nueva generación las conociera
y para que la nueva generación aprendiera a valorar lo que es la historia de Puerto Cabello. Eso era una de las grandes cosas que Adruba siempre quiso hacer. Y siempre decía que cambiar de idea no era ni bueno ni malo siempre y cuando se tuviese conocimiento por qué se cambiaba de idea. En una etapa de madurez, creo que es algo esencial, fue algo esencial en él. A nivel de historia nos dejó mucho literatura investigativa, hizo muchos aportes. ¿Por qué hizo muchos aportes? Si nosotros buscamos la literatura de Adruba, que son muchas, pero yo pudiera basarme en un libro de San Esteban, que escribió, que relata cosas interesantes, importantes sobre San Esteban, y las memorias que dejó escritas, yo creo que es un aporte importante para la nueva generación. Yo que estoy en mis obligaciones laborales, implican también la educación en un instituto de formación en Puerto Cabello. Cuando hablamos de historia, hablamos de Adruba, automáticamente, porque tenemos que leer Adruba para conocer la historia y para poder ser unos divulgadores de la historia, tenemos que leer Adruba. Tenemos que entender que la historia es algo difícil, no se puede convencer fácilmente. Es más, hay quienes consideran a la historia como algo aburrido, como muy aburrido. Y Adruba, de todo lo que podía dar, el mayor porcentaje era en historia. Para nosotros, a pesar de todo, la muerte de Adruba fue una muerte prematura. Prematura porque Adruba estaba en sus 5 sentidos, todavía tenía mucho que dar. Entonces, creo que eso ha causado, eso es parte del impacto y del duelo que mantiene cada quien frente a un acontecimiento. Eso es lo que creo. Infinidad, hemos hablado más de 100 libros, de libros y obras inconclusas. Muy rebelde. Adruba fue una persona muy rebelde, por naturaleza, por su carácter rebelde. Pero esa rebeldía estaba siempre plasmada en un objetivo, que era un logro. O sea, no se daba por vencido fácilmente, luchaba. Definir a Adruba González para esta ciudad, yo creo que nos quedamos cortos en las palabras que podemos decir. Yo creo que a Adruba le faltaron por hacer muchas cosas, porque en sus últimos años, en las conversaciones que tuvimos, siempre me hablaba de un deseo de que su casa fuese convertida en una biblioteca, en un sitio donde se pudiera permitir el ingreso de los estudiantes, de los profesionales, para nutrirse. Eso creo que fue uno de sus mayores deseos, pues no logrados. Bueno, evaluar con precisión el aporte cultural de Adruba, yo creo que no nos alcanza el tiempo. Pero sí le puedo decir que Adruba fue un promotor de la cultura a nivel de la recuperación, reestructuración, construcción, lugares que hoy tenemos como el Museo Juan José Flores, la Casa El Tambor, creo que la Casa de los Diablos Danzantes de Yare en Patanemo, la Casa de lo que yo recuerdo, de los Pastores en Bejuma o en Mariara, no estoy muy claro, y el afán de él de que en cada rincón de Carabobo tenía que haber un sitio especial para la historia. A lo largo de la historia y con lo que ahora llaman los avances tecnológicos, la digitalización, necesita que las nuevas generaciones se formen no solamente en eso que es esencial y es importante, la tecnología, sino que no dejen de leer,
que no dejen de tocar el libro, de hojearlo, porque ahora todo lo buscamos en internet y nos olvidamos de los libros, que en menos tiempo. Pienso que la generación tiene que estudiar más el pasado para empezar a comprender y a vivir el presente. Eso es importante. Toda rememoración, todo reencuentro, todo recuerdo mueve sentimientos. Tenemos esos sentimientos ocultos que reviven, ellos afloran en cada momento, porque es parte de la vida, sino que van a dar pie a que surjan proyectos, ideas que consoliden el nacimiento de los nuevos grupos culturales, de escritores, de poetas, de artistas en Puerto Cabello. Creo que es bien oportuno esto. No le damos en vida a las personas porque nuestros sentimientos no son los mismos cuando te tenemos al frente y cuando no te tenemos al frente. Cuando ya tú no estás allí, no sé si será la misma inspiración de la ausencia que te hace valorar más cada palabra que dices. Gracias a ustedes. Gracias.